Adara es una niña rara, pues es una niña del invierno. Nació durante la peor helada que se recuerda, y el frío se quedó para siempre con ella. Nadie lo sabe, pero ella espera impaciente la visita del dragón de hielo. La historia del dragón de hielo es una obra escrita por George R. Martin, el autor de Juego de Tronos. Los dragones son sensacionales. Aquellas bestias escupefuego son posiblemente los seres más fascinantes que existen en este universo mitológico. Y sin embargo, para mí existe una bestia que es capaz de superarlos. Y me refiero al dragón de hielo. Mencionado por Jon Snow y por la vieja Tata, esta bestia increíble guarda una historia no menos fascinante, la cual, a cambio de un par de minutos de tu tiempo, podrás conocer. Pues esto es la historia del dragón de hielo. Advertencia: este video está basado en los datos del libro El dragón de hielo de George R. Martin. Pero si aún no leíste este libro corto, te lo recomiendo. En la parte más al norte de Poniente, donde el frío es más implacable que en otros lugares, durante el tiempo de la guerra civil conocida como la Danza de los Dragones, un evento singular tuvo lugar, en un pequeño pueblo de esos que no importan mucho a los reyes. De hecho, sucedió en la más fría de las noches de invierno, cuando una mujer estaba a punto de dar a luz. Entonces, cuando en el cielo, los pobladores avistaron algo sensacional y sin precedentes, una criatura fantástica y legendaria, un dragón de hielo. Aquella noche tan fría, nació Adara, una niña muy especial, una niña del invierno. Al nacer, provocó la muerte de su madre, quien, según se dijo, murió porque el frío se metió en ella. La piel de la niña era más blanca que la de las otras y estaba siempre fría. Esta niña creció amada por su padre y sus hermanos, pero ella era diferente. El calor le molestaba y amaba el frío más que otra cosa. Y sin embargo su cuerpo no era lo único carente de calor en ella, sino su alma. Pues Adara nunca sonreía y no parecía haber ningún sentimiento o afecto dentro de ella, ni siquiera por su padre. Lo único que ella parecía amar era el invierno y sobre todo a su dragón de hielo, porque desde el día en que nació, el dragón de hielo venía a verla. Cuando Adara cumplió 4 años, el dragón se le presentó por primera vez y fue amigable. Ambos eran fríos y venía a verla. Cuando Adara cumplió 4 años, el dragón se le presentó por primera vez y fue amigable. Ambos eran fríos y se entendían bien. A los 5 años, Adara montó por primera vez. Se dice que si una persona normal toca a un dragón de hielo, podría perder la mano por congelación. Pero Adara era una niña del invierno y el frío no le afectaba. Esta es la historia de la pequeña Adara y su dragón de hielo. Un par de años más tarde, el tío Hal llegó de visita a casa, tal como siempre lo hacía. Hal era un jinete de dragón del ejército de los verdes, una de las dos facciones en guerra. En otras ocasiones, ambos hermanos entablaban amenas charlas. Sin embargo, esta vez, Hal y su padre discutieron duramente. Y es que las tropas del rey estaban siendo superadas por los enemigos. De hecho, los negros tenían casi el doble de dragones que ellos, y sus fuerzas estaban siendo arrinconadas. Tan mal iban las cosas para el ejército de Hal, que el jinete de dragón le dijo a su hermano que debía escapar cuanto antes, pues los dragones enemigos estaban arrasando todas las ciudades. Sin embargo, el padre de Adara era muy obstinado, tanto que se negaba a retirarse, lo cual desató la ira de su tío. Una noche hubo un gran alboroto en la taberna. La hermana de Adara llegó con noticias. Los enemigos habían ganado una batalla importante y se acercaban al norte. Preocupado por su hermano, el padre de Adara preguntó por los jinetes de dragón, pero ellos estaban atacando para retrasar a los enemigos mientras las tropas se retiraban. El enemigo tenía muchos dragones y todos huían de la guerra. Por último, llegaron los jinetes de dragón del rey, y entre ellos, Hal. Su dragón descendió del cielo hasta la casa de Adara. Hal estaba delgado, serio y pálido, y su dragón parecía enfermo, y una de sus alas estaba parcialmente quemada, por lo que volaba con mucha dificultad.
¿Te irás ahora?, preguntó Hal. No, nada ha cambiado, dijo el padre de Adara, pero vaciló un momento al ver a sus hijos, y entonces dijo: yo me quedo, pero por favor, llévate a los niños. Hal vaciló un momento y finalmente contestó: no puedo, Azufre está débil y apenas puede conmigo. Entonces al menos llévate a los más pequeños, replicó el padre. Adara, ella es pequeña, quizá pueda llevármela, respondió Hal. Al oír esto, Adara se enojó y salió corriendo al bosque. Corrió y corrió, hasta que al final se quedó dormida. Cuando despertó, Adara vio dragones en el cielo. Eran los dragones del enemigo, criaturas oscuras. Cuando el dragón más grande rugió, el bosque entero se sacudió y Adara se llenó de miedo. Los 3 dragones eran montados por jinetes vestidos de negro y naranja. Entonces uno de ellos apuntó hacia las casas y las granjas, entre ellas la casa de Adara. Los 3 jinetes se lanzaron a quemar el pueblo y justo en ese momento apareció otro dragón a lo lejos. Un dragón verde, era Ceniza, y sobre sus lomos estaba el tío Hal. Al ver esto, los 3 dragones se separaron y luego se lanzaron contra él por los 3 lados, rodeándolo. Al notarlo, Hal giró lanzándose de frente sobre el dragón negro, mientras se alejaba de los otros 2. Desesperadamente, Azufre rugió y una llamarada salió de su boca. Pero la llama que salió era débil y no alcanzó al enemigo. Al verlo, los otros 3 dragones comenzaron a volar más alto y de repente, al sonido de un grito, los 3 escupieron juntos y Hal estaba envuelto en llamas. Azufre gritó un chillido agudo, mientras la niña contemplaba que ambos, jinete y amo, caían desde lo alto, envueltos en llamas. La caída fue larga, hasta que finalmente se desplomaron sobre el suelo, y ahí se quedaron, echando humo en medio de los campos de trigo de su padre. Adara estaba asustada y confundida. Volvió a correr sin detenerse. Sentía que los horribles dragones de fuego vendrían y la quemarían tal como a Hal. El tiempo pareció detenerse, hasta que finalmente llegó a una cueva. Ella deseaba que su dragón de hielo viniera para llevarla, pero sabía que estaba en verano, y el dragón de hielo nunca venía en verano. Y así el tiempo pasó sobre ella, y entonces sintió un viento frío. Ella salió de la cueva y descubrió con alegría que su dragón de hielo estaba ahí. Había venido aún en verano, solo por ella. Adara corrió hacia su dragón y lo abrazó fuerte, y luego se subió en él. Deprisa, susurró, llévame al mundo del invierno eterno, no volveremos nunca más. Te construiré un castillo de hielo y volaremos juntos para siempre. Llévame a casa contigo. El dragón de hielo la escuchó y comprendió, porque los dragones son inteligentes y comprenden la lengua humana. Ambos salieron volando por los cielos, mientras la fresca brisa le acariciaba. Se fueron alejando de su padre, de su hermano, de su hogar y de los horribles dragones que escupían fuego. Ambos volaron en dirección al norte, para nunca más volver. Pero en ese momento, Adara escuchó a lo lejos una voz conocida. Era la voz de su padre. Su padre se había quedado a buscarla y no pasaría mucho tiempo antes de que también muriera. La niña, que siempre había sido fría con su padre y hermanos, comenzó a recordar el tiempo que vivió con ellos. Se dio cuenta que podrían morir y que nunca volvería a verlos. Llévame a casa, le dijo Adara. Si no, mi padre y mis hermanos morirán. Esta vez el dragón entendió, pero no hizo caso. Siguió su rumbo hacia el norte. Los dragones de hielo siempre son silenciosos, pero Adara comprendió que el dragón estaba triste y no quería llevarla de vuelta. Por favor, ayúdame, susurró otra vez, y el dragón de hielo dio la vuelta. En el pueblo, en medio de las cenizas, los 3 dragones de fuego estaban dándose un festín con las vacas carbonizadas. Entonces alzaron la mirada y, atónitos, vieron al dragón de hielo en el cielo, lanzando viento helado sobre los campos. Los jinetes montaron y los 3 dragones oscuros levantaron el vuelo, alzándose contra el dragón de hielo. El más negro llama fuego, la cual pasó muy cerca.
Entonces el dragón blanco giró su pescuezo y lanzó un aliento gélido hacia su enemigo. La ráfaga cayó sobre su ala y la bestia negra dio un grito de dolor. Cuando volvió a moverla, ésta se partió en dos. Al verlo, los otros dos, furiosos, se lanzaron sobre el dragón de hielo. Dos largas columnas de fuego se alzaron alrededor de Adara, mientras su dragón trataba de esquivarlos. Ninguna llama lo alcanzó, pero el dragón de hielo comenzaba a chorrear a causa del calor. La fría bestia volvió a lanzarse contra su enemigo y lo cubrió con aliento helado, congelando al jinete, quien murió al instante. Pero el dragón seguía vivo y lanzó una llamarada contra el dragón de hielo, quien respondió de la misma manera. El fuego intenso hizo estremecerse a Adara, pero el hielo mató al segundo dragón. Entonces fue tarde cuando Adara se dio cuenta que el último de los jinetes se había situado detrás de ellos, y al instante lanzó una llamarada que envolvió a Adara y a su amigo. El frío que el dragón emitía disipó de inmediato el fuego, pero a cambio perdió un ala. Agitando desesperadamente la única que le quedaba, el dragón de hielo cayó al suelo con gran estruendo, y al caer sus patas se hicieron añicos, y la otra ala se partió. Adara salió volando por el impulso. La pequeña cayó sobre fango y aunque lastimada, se puso en pie. Su dragón de hielo parecía ahora más pequeño, mucho más débil. Entonces su cabeza cayó sobre el suelo. Adara vio hacia arriba y contempló cómo el dragón oscuro se lanzaba sobre ellos mientras sus ojos ardían como brasas. El dragón de hielo, con mucho esfuerzo, volvió a levantar la cabeza y lanzó un sonido como el que hace el viento de invierno al soplar por la noche. Y entonces el dragón de hielo escupió su ventisca por última vez. El viento gélido alcanzó al dragón enemigo y a su jinete, quienes cayeron congelados. Llena de angustia, Adara comenzó a correr hacia su dragón y hacia su casa, mientras lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Por primera vez, estas lágrimas eran calientes, como las de una niña normal. Era como si el frío se hubiera ido. Adara liberó a su hermano y hermanos, y no pasó mucho para que encontraran a su padre. Cuando los cuatro fueron al lugar donde el dragón de hielo había caído, no encontraron nada, sino un pequeño estanque con el agua muy fría. Es así